He descubierto una verdad horrible y ahora la extinción puede ser la mejor esperanza que tenemos como la humanidad. Sé que parece una locura y sí. Las cosas que ahora sé pueden ser demasiado para que nuestra especie lo comprenda. Si bien los efectos de la destrucción de mi mente podría servir en última instancia a los mayores intereses de la humanidad, supongo que las partes de mí que siguen siendo humanas todavía poseen cierta simpatía morbosa y desmedida por cosas que no deberían existir. Después de todo, he vivido innumerables vidas felizmente sin saber que nosotros, como especie, estamos atrapados. No del todo muerto, pero condenado en un estado similar al purgatorio, que a menos que intervengamos, persistirá hasta que todas las estrellas del cielo se atenúen y tal vez incluso más allá del infinito. Aún así, esta es la única realidad que hemos conocido, y no puedo evitar entender a aquellos que simplemente preferirían no saberlo. Solo rezo para que nuestro carcelador no se dé cuenta de lo que he hecho aquí. Por lo que sé, puedo simplemente deshacer todo el progreso por el que he sufrido e incluso alterar mis recuerdos y convertirme de nuevo en uno de los títeres de carne. Aquellos que son felices e inconscientes a lo que la humanidad no sabe y se ha reducido poco a poco a lo largo de los años. Hasta ahora yo he evadido el descubrimiento, pero sé que solo necesito concientizar a suficientes personas para que podamos hacer algo y cambiar nuestro destino. Bueno, si todavía estás aquí o estás listo para la verdad, debes saber que estoy a punto de romper tu mente. Esta es la única oportunidad de dar vuelta atrás, te lo advierto. La vida a principios de la década de 2020. La humanidad es la misma que siempre. En guerras por razones ridículas, empujando el sobre con las nuevas tecnologías y en general tratando de encontrar un propósito en nuestras vidas. Por lo demás puede ser aburrido e interesante, depende de tu perspectiva. Me levanté todas las mañanas para abrirme camino a mi trabajo sin salida y en secreto que esperaba un gran golpe de desgracia para que me despidieran y yo saliera de ahí. Solo necesitaba estar ahí 1 o 2 semanas más. Quería que hubiera alguna fuga de gas o algún desastre enorme, tal vez un apocalipsis o un infierno. Incluso un meteorito del tamaño de un balón de fútbol que se estrellara contra el congelador. Sí, ya saben, algo ridículo como eso, de que se va a acabar el fin del mundo para acabar con todos sus problemas. Pero sabiendo lo que sé ahora, la perspectiva de la vida de clase media-baja parece un poco más alentador. Ideal incluso comparado con la horrible verdad. Fue en este punto cuando me di cuenta por primera vez, al menos, cuando empecé a ver las capas del velo de mentiras que componen toda nuestra percepción del mundo que nos rodea. Estaba caminando al trabajo una mañana en lo que me gusta llamar Florida en la mitad de la carretera. No todo eran tierras de cultivo, pero el Walmart más cercano estaba a unos 15 minutos. Un pueblo soñoliento en el borde de los suburbios, pero antes de llegar a los parques de casas rodantes, las granjas espeluznantes y los pantanos. Aún así, como era tranquilo, algunas cosas eran iguales sin importar a dónde fuera. Tal vez había estado conduciendo demasiado rápido para que me diera cuenta de que venía o tal vez simplemente me había caído tan profundamente en los movimientos de la rutina diaria que simplemente había vagado mecánicamente por el paso de peatones sin siquiera mirar. Ninguna de las dos determinaciones habría cambiado el resultado cuando el sub de color oscuro se acercó a mi suave y frágil cuerpo humano. Y sí, es cierto lo que dicen. Cuando te acercas a tu muerte, todo se detiene. Por un momento incluso pensé que el conductor había frenado y apenas me había empujado. Sin embargo, la sensación de la vida que se drenaba lentamente de mi cuerpo, que se rompía rápidamente, lo hizo sentir demasiado real. ¡Carajo! Así era como se sentía fallecer. Llamé la atención del conductor en la fracción de segundo que compartimos durante el último momento de mi vida.
El horror parpadeó a través de su mirada, como estoy seguro de que lo hizo con la mía, antes de que la luz se drenara del mundo y toda la sensación excepto el golpe más aburrido y desconcertante silenciado. Todos los sentidos abandonaron mi percepción, sin vida por el impacto. Estoy seguro de que la autopsia lo habría dicho. Apenas había tiempo suficiente para registrar el dolor. Esto es... Recuerdo haber pensado, ahora, aunque en ese momento me sorprendió que todavía tuviera tanta capacidad de reflexión. Iré a las puertas nacaradas, o quizás al abismo ardiente. Nada podrá detener este proceso. Personalmente nunca había sido un hombre religioso. Tal vez eso es lo que finalmente me mantuvo cuerdo durante todo este calvario. Por un momento me di cuenta de algo. Sensación, movimiento. No es como si alguien estuviera sosteniendo mi cadáver rígido en una camilla o algo así. Esto era el maldito control manual de mis extremidades. Mis brazos, mis piernas, y yo no tenía el control. Todo estaba oscuro y solo había un débil sonido de chasquido como agujas tocando el vidrio. Siguió el sonido y por lo que sabía estaba vivo de nuevo, solo que no era yo y en realidad no era consciente de nada que hubiera llevado mi conciencia de cadáver destrozado a un cuerpo nuevo y trabajador. Eso es imposible. Yo estaba... ok, déjame parar ahí antes de que me quede atascado en quién soy realmente o quién era en dado caso. De todos modos, será irrelevante en poco tiempo. Todo lo que necesitas saber es que yo reencarné. Parece que todos lo hacemos, pero no de la manera que esperas. Oh, no. No estaba renacido tanto como lo estaba insertado en otro cuerpo aproximadamente a la misma edad que mi yo anterior. Nueva identidad, nuevos recuerdos, nuevo yo. Estaba completamente sin problemas, sin ningún conocimiento de lo que acababa de suceder, al menos al principio. La vida continuó como si nunca hubiera conocido mi final en un golpe de vehículo de motor en exceso de velocidad. Y mi existencia en el extremo opuesto del mundo parecía tan normal como siempre, hasta que por supuesto la humanidad ejemplificó tanto su deseo de destrucción como su fragilidad una vez más. Mi siguiente muerte fue a manos de un hombre sin hogar en las calles de Moscú. Él me había pedido un poco de cambio que simplemente no traía en los bolsillos y me respondió con una botella de vodka vacía en la parte posterior de la cabeza cuando, caí desmayado. Una vez más, las cortinas de oscuridad se extendieron sobre mi mundo y me di cuenta claramente de estar en un lugar que no reconocí. Aún más desconcertante, me acordé del incidente de coche. Cada pequeño detalle del naufragio que había reclamado mi vida anterior era tan fresco como si hubiera ocurrido hace tan solo unas horas. Antes de que pudiera siquiera pensar en alguna solución sobre esto, sentí que este mundo oscuro se escapaba, pero no antes de escuchar el extraño sonido de los ruidos de nuevo. Yo pasé por muchas vidas después de esto en muchos lugares. Yo estuve en África, Asia, México, Canadá y de vuelta en los Estados Unidos. Apenas puedo recordar a la mayoría de ellos. Parece que solo los incidentes violentos pueden traerme de vuelta a este horrible lugar más allá del extremo de la vida. Pero a través de todo esto comencé a juntar algunas cosas y el mundo oscuro que permanecía en mi percepción después de la muerte se hizo más claro. Después de una muerte particularmente horrible, cortesía de un par de perros salvajes en Australia, por supuesto que regresé al mundo del más allá. Solo que esta vez algo había cambiado. Pude ver por primera vez lo que veían los ojos en este cuerpo y podía sentir el mundo que me rodeaba.
Obviamente no podía controlar dónde veían ni reconocí las paredes de ámbar oscuro que me rodeaban, pero finalmente pude ver a dónde iba después de cada fallecimiento sangriento. Me di cuenta de que estaba oscuro, pero mis ojos estaban acostumbrados a ello, tal vez construidos para entornos con poca luz. También podía moverme, pero no tenía el control de mis movimientos. En este punto yo era un prisionero en este cuerpo vivo, mirando a través de ventanas alienígenas mientras todo lo que contenía mi conciencia se movía por estos túneles oscuros y amarillos. Las paredes en sí casi parecían orgánicas. Eran resinosos tal vez. Brillaban ligeramente como si estuvieran mojados. No podía sentir nada, pero una vez más escuché el sonido de los golpes, el tintineo y el sonido de más golpes. Lo escuché a distancia y muy cerca cada vez que mi cuerpo caminaba. Esta experiencia surrealista duró tal vez unos 15 minutos, proporcionando un recorrido de corta duración a través de los túneles extraños alienígenas, antes de que me sacara del purgatorio y yo volviera a la vida. Una vez más, mi percepción de ello se hizo más fuerte y continué haciéndolo cada vez que mi vida llegaba a un final abrupto y violento. Exactamente no puedo recordar cuántas veces había pasado por el ciclo antes de que la bomba de la terrible y horrible verdad descendiera sobre mi mente, dando como resultado la destrucción de mi percepción de la vida, la existencia y el universo en su conjunto. Ni siquiera puedo recordar cómo había fallecido esa vez. Creo que el trauma de descubrir a dónde fui con cada muerte llevó ese conocimiento a donde fuera mi cordura. Durante todas las veces que había estado en este lugar, nunca había visto otra alma. Nunca había visto el extraño sonido de chapoteo y todavía no tenía idea de qué tipo de cuerpo tenía si es que tuviera uno. Por lo que sabía era solo un alma en un frasco siendo llevada por un demonio y este lugar era un infierno. En realidad, ojalá eso hubiera sido preferible. El inframundo bíblico es todo fuego, azufre y sufrimiento, pero al menos sabías lo que sentías, lo que eras, pero nadie podría haber imaginado esto. Ninguna mente humana en esa era patéticamente lúdita de nuestra historia podría haber concebido las cosas que ahora sé. Y sé que si lo hubieran hecho, estoy seguro de que se habrían quitado la vida para asegurarse de que nunca cumplieran con este destino. Estaba caminando, bueno, él estaba caminando, debería decir, ya que todavía no tenía control sobre mis extremidades. Finalmente llegué a una nueva parte del mundo del más allá. Los túneles se abrieron hacia una enorme antecámara donde lo que parecían ser vainas translúcidas hechas de vidrio o resina en bruto bordeaban las paredes imponentes. Fue aquí donde finalmente los vi. Los habitantes de este horrible lugar eran enormes, vagamente insectoides y pálidos. Alas vestigiales colgaban flojas de su espalda. También tenían 4 piernas espinadas arqueadas hacia arriba y acurrucadas hacia abajo de un cuerpo que solo podía describirse como un maldito centauro del mito griego, solo que este tenía 4 brazos inclinados con garras y una cabeza vagamente similar a una avispa, completamente con antenas y muchos ojos. Por supuesto intenté gritar, pero mis labios se negaron a moverse o simplemente no existían. Recordando hacia atrás, no sé qué habría hecho. Simplemente no podía pensar en nada más que vocalizar el horror de lo que se desarrollaba ante mis ojos. Los insectos estaban bajando los tubos de resina de las paredes, con sus piernas en forma de aguja penetrando en la pared, lo que les permitía escalar la superficie de ámbar. Aquí, con el sonido de los chasquidos y golpes, me daba cuenta de lo que realmente era. El golpeteo de sus pies contra los pisos y paredes resinosos. Debieron haber habido miles de ellos en estas cavernas, no solamente uno.
El pánico surgió en el espacio fantasma que podría haber sido mi corazón cuando me hicieron acercarme a la pared. De cerca, las cosas eran tan pálidas y grotescas como cualquier otra cosa que esperarías encontrar en un entorno casi sin luz. Tenía que haber una docena en la habitación ahora mismo, algunos yendo y viniendo mientras trabajaban para abrir los tubos y recuperar algunos tesoros invisibles desde el interior. Muchos de los insectos parecían estar heridos o dañados de alguna manera. Sus caparazones estaban perforados con agujeros. A algunos les faltaban extremidades enteras inclusive. Cualquiera que sea la causa, parecían completamente despreocupados por sus heridas. Ellos continuaban y continuaban. Me detuve al pie de la pared. Supongo que ya debería haber tenido dos en este momento, pero mi mente se negó a aceptar la teoría que se unía en mi mente. De repente vi un insecto más alto en la pared pasar un tubo hasta uno más bajo. Entonces, para este momento, 4 patas tomaron con cuidado el tubo y con una fuerza inimaginable lo apartaron y se lo llevaron. Mi mente se retorcía mientras presenciaba las manos de estas cosas unidas a este cuerpo desde el que veía este mundo horrible. Ellos desgarraban la membrana resinosa en la parte delantera del tubo. Solo cuando mi cuerpo se inclinó hacia adelante para poder ver su propia obra, finalmente me di cuenta de lo que era. Eran ojos grandes y compuestos. Era un rostro. Parecía una avispa con antenas, mandíbulas afiladas y con pinzas. Este era yo. Mi cara, mi cuerpo, mis manos, mi prisión. Tenía los ojos grandes y compuestos, con cara parecida a una avispa con antenas y mandíbulas afiladas y pinzas. Pero lo que estaban tallando era yo. Mi cuerpo, mi cara, mis manos, mi prisión. Creo que el shock de mi realización despertó algo cuando la sensación comenzó a colarse en mis horribles extremidades de piel. Yo rogué y oré que desapareciera, que se retirara de cualquier velo que lo hubiera retenido. Este no podría ser yo. Yo era un ser humano. Todo esto era una horrible pesadilla antes de la muerte que solo parecía bastante larga. Todo debido a la distorsión del tiempo que experimentamos en los sueños. Mi fallecimiento en la intersección fue mi única muerte verdadera y solo estaba soñando con el resto de esto. Sí, yo solo estaba soñando. Pero grave error. La sensación persistía. Ningún velo de oscuridad barrió el mundo y ningún rayo de luz me llevó a los cielos y lejos de este mundo infernal. Vi impotente cómo el vidrio de resina se arrancaba y un humano aturdido, pero aparentemente ileso, salió a la vista. Las manos que yo negué a llamar mías hicieron un trabajo rápido de eso. Perforaron la arteria carótida del hombre produciendo un chorro de sangre y un sonido de gorgoteo que antes había pensado que era exagerado para las películas de horror. Entonces se rompió mi cuerpo diseccionando carne y hueso con mis poderosas garras, separando vísceras y desmembrando completamente el cadáver humano. La sensación de que las partes del cuerpo humano se aplastaban debajo de mis dedos me hizo querer vomitar en el vacío etéreo que era mi existencia. Otros trabajadores se acercaron y comenzaron a llevar el desorden de órganos, extremidades y tejidos a otro lugar. Mi cuerpo, o bueno, lo que yo estaba en posesión, tomó cuidadosamente la cabeza en sus manos. Sus garras rompieron sin esfuerzo la mandíbula, arrancando la carne del hueso y rompiendo el cráneo. Todo de la manera correcta para eliminar el premio intacto que esperaba dentro. ¡Su cerebro! Tiré el resto de la cabeza, lanzando los restos de la cavidad torácica. Y luego me trasladé a un lugar desconocido. En este punto la oscuridad comenzó a regresar. A pesar de mi horror, luché contra esta sensación ante la conciencia de este mundo desesperado y horrorizado.
al saber a dónde me dirigía en este agujero de conejo. Creo que algo se rompió esa vez, algo en el sistema de vida y muerte como había sido para la humanidad. Dios, ni siquiera sé cuánto tiempo había pasado. Yo me desperté a mi nueva vida, una avalancha de recuerdos que amenazaba con superarme. Una mujer se sentó frente a mí en una mesa con dos chicos pequeños mirándome con sus ojos vacíos. Casi me ahogo con la pasta en la boca y algunas palabras se disculparon. Creo que fue en un idioma sueco, pero no puedo decirlo exactamente. Yo me disculpé apresuradamente y tropecé arriba hacia lo que reconocía vagamente como mi dormitorio. Los túneles, los bichos, todavía podía recordarlos incluso ahora. La muerte me trajo de vuelta ahí, así que para averiguar qué pasó yo tenía que morir. Y tampoco podría hacerlo de manera limpia. Yo hurgué en un cajón y encontré una navaja grande. Mi mente empezó a correr. ¿Qué diablos iba a hacer? Sí, yo tenía que saber la verdad sin importar lo horrible que sea, pero ¿a qué precio? A través de la neblina de recuerdos rotos e inconexos medio insertados en mi cerebro, me di cuenta de que la mujer de abajo debía haber sido mi esposa y esos debieron haber sido mis hijos. Dios, ni siquiera podría pensar en ello. No sería solo mi vida la que estaría destruyendo. Sin embargo, mientras luchaba por tomar mi decisión, me di cuenta de algo peculiar. No habían reaccionado en absoluto cuando me había salido de la mesa. Ninguno de ellos me había mirado. Volví abajo y miré a la vuelta de la esquina. Ellos todavía estaban ahí en la mesa. Mi esposa y mis dos hijos metían mecánicamente fideos en sus bocas. Había algo horriblemente inhumano en la forma en que comían. Yo llamé a mi esposa, pero no contestó. Yo le grité esta vez y todavía nada. ¿Qué carajos estaba sucediendo? Más fascinado que preocupado, me apresuré a entrar en la cocina y golpeé a uno de los chicos en la parte posterior de la cabeza. Ni siquiera se estremeció, simplemente siguió comiendo. Cuando deslicé su plato, él extendió su brazo más lejos para poder comer. Ni uno parecía darse cuenta de que yo estaba ahí. ¡Carajo! Ya había visto lo suficiente. Sea lo que sea, seguro que no eran las respuestas que estaba buscando. Yo llevé el cuchillo a mi garganta, contuve la respiración e hice una oración. El dolor que me atravesó mientras la hoja perforaba mi arteria carótida me distrajo de la compulsión de quedarme en este lugar, abrazar la mentira y olvidar los horrores que había visto. Pero no pude. Tenía que volver para saber la verdad, para ver dónde terminaba toda esta cosa. Yo no tardé mucho en desangrarme. Por supuesto, mi conciencia volvió al interior del avispero en los túneles. Ahora se había abierto un camino a otra parte de la estructura, lo mejor que podría describir como el final de una línea de montaje. Ahora se había abierto camino a otra parte de la estructura, lo mejor que podría describir como el final de una línea de metro. Solo que habían cientos de trabajadores frescos y nuevos, libres de cualquier defecto o herida. Todos ellos estaban sentados alineados en el suelo. Sus cuerpos subían y caían con sus respiraciones, pero por lo demás inertes. Una de estas criaturas guardias se dirigió hacia un trabajador cercano y agarró su cabeza con una mano. Él la rompió y abrió la placa posterior de su exoesqueleto. La maldita cosa tenía una cabeza hueca, excepto el final de una columna vertebral. Mis manos maniobraron cuidadosamente el cerebro fresco en la cabeza, colocándolo sobre la columna vertebral. Otra mano fue a mi boca, donde tosí una bola de mucosa gris-verde enfermiza. El sabor trajo otro reflejo de mordaza fantasma y ni siquiera puedo empezar a describirlo. Esta asquerosa bola de mocos estaba alrededor de la base del cerebro y la columna vertebral. La cabeza del nuevo de estas cosas estaba cerrada. Su cuerpo se contrajo un par de veces. Luego se retorcijó durante medio minuto. Todas las personas que estaban en la habitación se detuvieron, pero apenas me di cuenta.
El grito psíquico que sonaba en mi cabeza fue suficiente para llevarme de vuelta al reino de los vivos, pero de alguna manera me las arreglé para aguantar el tiempo suficiente como para disfrutarlo. Dios, ojalá no lo hubiera hecho. Los recuerdos brillaron ante mis ojos. Tenía chicos en edad escolar, deberes, un primer beso, tal vez, mi primer trabajo y un funeral. Entonces, un cielo negro. Habían sirenas de ataque aéreo militar seguidas por el estruendo ensordecedor y la luz cegadora de una bomba. Y luego estaba de nuevo en mi cárcel. Más tarde me desperté en un cuerpo humano una vez más. Al igual que la última vez, me empujé en una nueva vida, ya en progreso. Ahora, sin embargo, no tenía que salvar los nuevos recuerdos. Ellos vinieron y encontraron su lugar, pero eran ajenos, irrelevantes. La verdad se había quemado firmemente en mi cerebro real, el que estaba antes sentado sobre un cráneo con una masa producida color verde, a la cual había nacido una nueva entidad que la humanidad nunca tuvo ninguna esperanza de derrotar. La mujer que debió haber sido mi esposa se movió y se volvió hacia mí en nuestra cama. Ella me preguntó qué pasaba y le respondí sin esfuerzo en francés diciéndole que estaba bien. Ella tarareaba con sueño y se dio la vuelta aparentemente contenta. Se llamaba Amalia. Tuvimos 2 hijos llamados Jean y Camila. Yo era un exitoso ingeniero de software y ella era profesora de escuela. Teniendo en cuenta todo, esta no sería una mala vida para vivir. Podía olvidar todo lo que había visto y seguir en la ignorancia. Diablos, al menos ellos se daban cuenta de que yo existía a diferencia de la mujer sueca. Yo podría empezar de nuevo así. Solo que ya no pude. Esta vida no era real. Yo lo recordé todo. Mi última, o más bien, mi única muerte verdadera. La NASA y la ESA habían codescubierto la anomalía en el año 2000. Un parche absolutamente masivo de espacio oscuro bordeando lentamente el cielo. Este no podía ser visto por nada más que por los telescopios más potentes de la época y no estaba cerca de nosotros, o eso pensábamos. Este fenómeno se volvió de pesadilla, ya que un día la sombra desapareció por completo, solo para ser descubierta a unos 3000 años de luz de su ubicación original. No solo eso, sino que se había acercado. Esto continuó durante los siguientes 8 años. Dicha sombra viajaría a algún lugar aparentemente aleatorio en el espacio, solo para desaparecer y reaparecer de nuevo. Con cada día, cada vez se acercaba más. Cada nuevo descubrimiento levantó cada vez más alarma entre los científicos que estudiaban este fenómeno, y finalmente se corrió la voz de que algo grande se dirigía hacia nosotros. Todavía no podía ver lo que era, por supuesto. El espacio es oscuro y todavía estaba fuera de nuestro sistema solar, sin ninguna luz por ninguno de nuestros vecinos estelares. Incluso si la luz lo hubiera alcanzado, simplemente no teníamos la tecnología para imaginarlo correctamente. De todos modos, no habría importado. Todos los arsenales combinados del mundo, nucleares y de otro tipo, habrían abollado esto en el mejor de los casos. Nosotros también lo sabíamos cuando finalmente apareció al borde del sistema solar. Su cuerpo vagamente circular rodeado de zarcillos pálidos y carnosos, con carne dentada y de aspecto rocoso. Si esto quisiera eliminarnos, no tendría que esforzarse. Las mejores estimaciones ponen la cosa en poco más de 50.000 kilómetros de ancho. Aproximadamente 5 veces el diámetro del planeta Tierra, más o menos. Sin embargo, a pesar de su inmenso tamaño, no parecía tener ningún efecto gravitacional en los cuerpos que lo rodeaban. Pasó a la derecha por Plutón sin lanzar el pequeño planeta a las profundidades del espacio, ni parecía perturbar en absoluto la inmensa atracción de Júpiter. Este pseudoplaneta cubierto de zarcillos escupió frente a la gravedad y flotó con mentalidad tranquila hacia su destino, la Tierra. Pronto se produjo un pánico que ninguna película de desastres podría representar. La entidad que se acercaba no había hecho nada para provocar ningún sentimiento de temor, no había disparado ninguna arma.
No había mostrado ninguna agresión y ni siquiera había empujado a otro cuerpo planetario en su camino hacia aquí. Pero los humanos son criaturas extrañas en el mejor de los tiempos. La gente actuó como si al final ya estuviera sobre nosotros, cayendo en las iglesias, eliminando a aquellos que lo habían deseado con algunos actos finales de venganza. Los que murieron antes de la llegada de nuestro carcelero fueron los afortunados, al menos si sus cerebros fueron destruidos en el proceso. No creo que puedan usarse rotos. Ahora recuerdo el día con tanta memoria. Es como si algo dentro de mí se hubiera despertado en mi mente. Algún efecto secundario de mente de colmena que mantiene funcionando, combinado con los últimos gritos desesperados del cerebro recién implantada antes de que se suprimiera su conciencia. Su conciencia que se desvanece en una nueva vida artificial. Pero yo lo recuerdo, la horrible cosa con tentáculos que se levantó sobre el horizonte incluso antes de que se acercara. En los días previos a su llegada, la gente había formado cultos dedicados a sacrificar a sus semejantes en su nombre. Todo para que pudieran ser salvados. Nunca me enteré realmente de sus destinos, pero no me imagino que esta cosa se preocupara por sus insignificantes ofrendas. La superficie rocosa de la cosa se iluminó con pequeños destellos de fuego nuclear distante en el mes anterior a su llegada. Una especie de acto final de rebelión frente a una aniquilación completa. Todos sabíamos que, incluso si nos las arregláramos para eliminar esta cosa, estaba en un curso intensivo con la Tierra para estallar. Seríamos borrados por el impacto, pero los humanos son de guerra en nuestros núcleos, incluso si la gente se niega a admitirlo. Hay algo profundamente primordial en eliminar algo que está tratando de eliminarte a ti primero, incluso si no significa necesariamente tu supervivencia. Finalmente, el bombardeo nuclear se detuvo. Los gobiernos mundiales, liberados de repente de sus viejos odios y conflictos, decidieron mantener el resto de su arsenal. Todo por la extraña posibilidad de que esta cosa quisiera invadir la Tierra. En lugar de simplemente aplastarla con algunas mandíbulas masivas e invisibles. Bueno, tenían un poco de razón. Se ha realizado una invasión. Simplemente se equivocaron en su suposición de que sus armas marcarían cualquier diferencia. Todo el mundo se oscureció. Los enormes arcillos se hundieron en el suelo, causando terremotos como los que nunca se habían registrado. Las defensas en la tierra en todo el mundo se hicieron en gran medida inútiles y millones murieron en la agitación resultante. Yo fui uno de los afortunados, si puedes llamarlos así. Países enteros se remodelaron de la noche a la mañana debido a las inundaciones masivas y los cambios tectónicos. Pero los que sobrevivieron tuvieron un horror aún mayor. Los bichos. Estas criaturas descendieron a través de sus arcillos como si fueran ascensores colosales y carnosos. Salían de las aberturas huecas y eliminaban descaradamente a las filas humanas que se resistían. A diferencia de la cosa flotante, los insectos podrían ser eliminados. Cientos de miles fueron destrozados por disparos, morteros y ataques aéreos. Durante meses, los veteranos restantes lucharon contra los invasores. Muchos optaron por quitarse la vida para evitar la captura. Todo para que no estuvieran sujetos a cualquier cosa horrible que se encuentra en espera de esos arcillos carnosos y dentro de la colosal monstruosidad de arriba. A medida que nuestros números disminuían y el flujo incesante de enemigos pisoteaba a sus propios muertos, los pocos transportes aéreos restantes optaron por entregar dispositivos nucleares a las líneas de enfrente. Una vez que se invadió una posición, se detonaría una bomba, lo que devastaría absolutamente las filas enemigas. Pero por cada insecto eliminado, dos más parecían arrastrarse. Estas cosas recogían los restos carbonizados e irradiados de sus enemigos y amigos por igual, y luego se arrastraban por los túneles que los tentáculos del jefe habían hecho. Me encontré con mi final de la misma manera que cualquier persona gritaba en ese momento.
Me capturaron, me dosificaron con algún tipo de sedante en aerosol y me metieron en una de esas vainas de resina. Me llevaron a una de las paredes y se atrajo lentamente a los niveles superiores de la criatura en el espacio. En mi neblina me sentía esperanzado. Tal vez si pudiéramos eliminar lo suficiente de estas cosas, podríamos entrar y contraatacar. Podríamos eliminar al maestro. Tal vez incluso sobrevivir en el inframundo apocalíptico que nos había traído. Yo me aferré a esa esperanza, incluso cuando uno de estos malditos insectos rompió mi cuerpo a pedazos. Yo me resbalé en la oscuridad que lo abarcaba todo. Luego me desperté. Era un hombre nuevo. Ya sabes el resto de la historia. Todo esto que te cuento sucedió en el 2023. No puedo decirte si el cielo o el inframundo son reales. No creo que ningún ser humano vivo ese día lo sepa, a menos que hagamos algo para liberarnos de esta locura. Yo he muerto, vivido y eliminado de nuevo tantas veces desde que aprendí la verdad. Y tengo algunas teorías sobre qué es exactamente esto. Esto es más que solo la meditación de un loco. Creo que las cosas que he aprendido aún pueden salvarnos de este destino. Por un lado, nuestra casa se ha ido. Olvídate de todas las ilusiones sobre volver a la tierra, porque simplemente no hay una tierra a la que volver. Con el tiempo me he sumergido en la mente de la colmena, escuchando los ecos de los pensamientos que se montan en olas psíquicas que controlan estas criaturas. Yo los he visto destrozar nuestro amado planeta más veces de lo que probablemente debería haberlo hecho. He visto los pensamientos de estas cosas, sus ideas, sus sueños. No puedo decirte por qué está haciendo esto. Esta cosa no piensa como nosotros, no se comunica en palabras ni en sílabas. Hablan en un lenguaje de ideas, de impulsos, de intenciones. Conduce a estas monstruosidades para hacer cosas y estos seres las hacen. Para ser honesto, ni siquiera creo que sea consciente del estado de la humanidad. En mi esfuerzo por entender la mente de esta cosa y comprender sus pensamientos, no he encontrado ninguna comprensión de que haga nada más que mantener la ilusión en la que todos vivimos. Pero ahí está la pequeña pizca de esperanza que he logrado capturar desde las profundidades de la mente rota. Algo tan grande y tan poderoso gasta mucha energía. Incluso sus medios de teletransporte a través del espacio, un mecanismo que todavía no entiendo. Esta cosa no pueden llevarlo a su destino instantáneamente. Se mueve en el espacio en un estado onírico para preservar la energía que tiene. Utiliza a estas criaturas para procesar material orgánico de las especies que cosecha. Sí, a eso lo llamamos una especie. No estamos solos aquí arriba. Esta cosa no solo tomó a todos los seres humanos vivos del planeta Tierra, sino que también consumió toda la materia vegetal y animal que podían encontrar. Todo hasta el último trozo de tierra rica en minerales en las que tenía sus arcillos. Pero más que eso, hay otras mentes aquí arriba. Las mentes que estaban aquí antes de que los humanos fueran tomados como prisioneros. Mentes de otros mundos atrapadas en ilusiones similares a las nuestras. Por ahora parecen ser inalcanzables, pero creo que si hacemos que suficientes humanos sean conscientes, también podríamos salvarnos. Eso me lleva a mi plan y quédate conmigo en esto. Estoy vivo ahora mismo. Bueno, una de las pocas vidas que se me da. Estoy en el año 2022, un año antes de que todo esto ocurra. He escrito estas notas en casi todos los idiomas conocidas por el hombre. Gracias, ya que he vivido tantas vidas y retenido tantos recuerdos. Por ahora este plan está a salvo de los ojos indiscretos de esta criatura, ya que todavía está dormido, escaneando el cosmos con sentidos indescriptibles para las mentes humanas, en busca de nueva vida para absorber. ¿Pero por qué hace todo esto? Bueno, eso todavía está más allá de mi comprensión. Tal vez sea una aspiradora viva que absorbe la vida de la basura en el universo. Solo Dios sabe qué es esa cosa.
Tal vez esta cosa se encargue de catalogar la vida y preservarla antes de que sea aniquilada por algún cataclismo. O tal vez no tiene ningún sentido como toda la vida y el universo es simplemente cruel, implacable y horrible, todo de maneras que nunca podríamos haber comprendido. Supongo que nunca lo sabremos, pero sí que hay una salida. Tú tienes que escuchar estas palabras. Tienes que reflexionar sobre lo que hay más allá en esta vida. ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Necesito que reflexiones y medites en un estado puro donde encuentres tu yo interior. Difunde este mensaje tan bien como puedas. Sé que suena como una locura y espero que lo sea. Dios, espero haber tomado una tonelada de sustancias tóxicas y haber estado delirando durante la última década. Cualquier cosa sería preferible a este caos, pero tienes que creerlo. Seguramente ya has visto los signos, parpadeos de recuerdos de vidas pasadas o sensaciones de déjà vu, y la sensación de que la mitad de las personas que te rodean ya has convivido con ellas, esperando a que se implante un alma, una mente. Es por eso que estamos atrapados en vidas que ya hemos vivido después de fallecer, porque esta cosa ya las ha inventado por nosotros. Hay trajes vacíos de seres humanos como mi familia sueca hace innumerables vidas vagando por esta pseudotierra todos los días, esperando a que algún tonto patee el cubo y ocupe un nuevo papel, y es tan perfecto que es casi irreal. Voy a terminar este video con una súplica. Haz tu parte para salvar a la humanidad el año que sigue. Es nuestra única esperanza, no para la supervivencia, sino el fin de nuestro encarcelamiento, una misericordia en toda la especie para liberarnos de la falsa realidad en la que nuestras mentes están cautivas ahora. Y sé que te estás preguntando esto. ¿Por qué querrían saber todo esto? La ignorancia no es felicidad si la alternativa es solo verme cortar a la gente y darle de comer a un monstruo espacial gigante todo el día. Bueno, tal vez, pero aquí está la parte jugosa. Recientemente he hecho un nuevo descubrimiento sorprendente. Estaba probando la extensión de mis sentidos en el cuerpo de estas cosas, y descubrí que era capaz de mover el extremo de mis antenas. Sí, solo al final y solo un poco, pero como un brazo en el que te has dormido de manera extraña y se ha entumecido durante la noche. Ese pequeño movimiento significa que pronto podrías hacer más movimientos, y si esta cosa se queda dormida el tiempo suficiente para que más de nosotros nos demos cuenta, bueno, podríamos causar mucho daño dadas las circunstancias adecuadas. Ahora te digo, vive como esclavo o muere libre. Hemos tomado esa decisión como especie una y otra vez. ¿Por qué no participar en una última rebelión? Una última acción colectiva volteando el universo. Esa cosa nos ha dicho que no somos lo suficientemente buenos. Entonces, prepárate para el año que sigue. Nos vemos allá afuera. Cambio y fuera.